Vamos a leer Génesis 1, del 26 al 28, y vamos a extraer cosas de aquí que creo que son realmente interesantes de tener en cuenta. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos. Por lo tanto, ya vemos que hay un grupo, ¿no? Ya sabemos quiénes son, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí para mí es el versículo clave de estos tres, el que vamos a analizar hoy intensamente, porque hay un mensaje ahí intrínseco muy importante. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y sigue diciendo, varón y hembra los creó. Fijaros que aquí tenemos ya textos paralelos. Si os fijáis en la primera parte del versículo dice, a imagen de Dios lo creó, al hombre, si buscamos la significación en hebreo, pondrá Adam o Adam, que es la palabra para hombre, que es para el hombre también masculino, el nombre de Adán, pero también para representar al representante de una especie o de un género. Por lo tanto, también se está refiriendo al hombre en general, a la raza humana. Y luego tenemos un texto paralelo diciendo, varón y hembra, ¿qué? Los creó. ¿Veis que hay paralelismo? Por lo tanto, está diciendo raza humana, hombre y mujer. Está incluyéndolos en la raza humana. Por lo tanto, los creó a los dos, a uno de una manera y a otro de otra, con un matiz. Ya sabéis cuál, ahora lo estudiaremos. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a analizar el Génesis 1:27, lo vamos a hacer con la ayuda de la Strong. Fijaros, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. La lección nos habla del carácter de Dios. Nos dice que creó al hombre con semejanza de carácter al carácter de Dios, por lo tanto, perfecto. ¿Solo lo creó a su imagen a nivel de carácter? ¿No había algo más? Si analizamos la palabra imagen, vamos a ver que es selem, de una raíz que no se usa, que significa hacer sombra. Hacer sombra. Fijaros una cosa, vosotros cuando vais caminando por la calle o estáis quietos y os pega el sol por detrás, tenéis una sombra, ¿verdad? Delante, que es una imagen de vosotros. ¿Y qué se ve? Una figura de una cabeza, un brazo, unas piernas, ¿cierto? Pues yo cuando leí esto y me imaginé a Jesús, porque es el Hijo, el que creó al hombre, sí, es la palabra de Dios. Jesús, el Hijo, en su forma divina, evidentemente, crea al hombre a su imagen. ¿Os imagináis la sombra de Jesús? Y él creando a Adán, cubriendo esa sombra. Hay un formato de imagen física también ahí. ¿Por qué tenemos dos brazos, una cabeza, dos piernas? Tenemos que pensar también en eso. Yo creo que debemos profundizar en eso. ¿Qué más dice? Fantasma. Es decir, figurativamente. Fijaros también. Ilusión, parecido, de aquí, figura representativa. Figura representativa. Específicamente o especialmente ídolo. Ídolo. Y entonces ahí es cuando ya me viene a la mente toda la idolatría pagana. ¿Qué está imitando Satanás? ¿Qué quiere meter en la mente Satanás de la gente adorando ídolos? ¿O haciendo ídolos? ¿O imagen de lo que está en el cielo, que está en la tierra? ¿No está imitando lo que Dios hizo con Adán? ¿Haciendo una figura representativa de Dios? ¿Veis la imitación? ¿Cómo se ha pervertido la creación
con la adoración a ídolos? Esa es la base de la adoración a ídolos. Fijaros, es impresionante. Apariencia, figura, imagen. Seguimos, porque una vez tenemos esto claro que tiene un concepto también físico, no solo espiritual. Seguimos adelante, porque dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Recordemos que al varón lo crea directamente del fango, y con la hembra ¿qué hace? Coge una costilla y de la costilla hace a la hembra, ¿cierto? Vamos a leer varón. Varón, Zacar, propiamente recordado. Propiamente recordado, es decir, macho, de hombre o animales, como siendo el sexo más digno de notarse. Varón, cabrío, hijo, hombre, macho, cabrío, masculino. Viene de Zacar, que se escribe igual y se pronuncia igual, y dice lo siguiente. Propiamente, marcar. Marcar. Como para que sea reconocido. Marcar como para que sea reconocido. Es decir, de recordar. Por implicación, mencionar también como denominativo de otra raíz. Ser varón o macho, acordar, acordarse, canciller, donde yo hiciere que esté la memoria. En Adán, donde yo hiciere que esté la memoria. Fijaros que Adán, ¿qué era respecto de Jesús? ¿Qué dice Romanos? Creo que es Romanos que lo dice. Adán era la figura. ¿De quién? Del que había de venir. ¿Cierto? Adán es la figura del que había de venir. Y la figura ahí en hebreo es sello. O sea que lo que está estampado en el sello, cuando tú sellas, eso que dibujas es lo mismo que está dibujado en el sello. Era plasmado de lo que había de venir. O sea que imaginaros, Jesús creando a Adán a imagen suya como Dios y a la vez a imagen de Él mismo cuando fuera a venir. ¿Veis? ¿Veis lo curioso del tema? O sea que cuando lo está formando, ya está en la misma creación, proveyendo a imagen de Dios y también a imagen de Él mismo encarnado. Y veréis por qué os digo esto. Porque hablaba de qué, que era un hombre marcado, ¿no? Donde yo hiciere que esté la memoria. Estaba como marcado. ¿Cómo? ¿Marcado cómo? Vamos a ver cómo. Dice, hemos leído varón y hembra, los creó. Hembra. Nekebá, hembra. Viene de Nakab. Y atentos a lo que vamos a leer ahora. Porque va a ser una puerta. Aquí se abre una puerta. Y vamos a entender cuando volvamos a leer Génesis de otra manera. Dice, perforar. Hembra viene de perforar. Literalmente, perforar, con mucha o poca violencia, o figurativamente, especificar, designar, calumniar, atravesar, blasfemar, declarar, designar, horadar, maldecir, notable, roto, señalar, traspasar. ¿Os recuerda a alguien? ¿Alguien fue traspasado? Cristo, ¿verdad? En su costado, ¿verdad? Entre las costillas, ¿verdad? ¿Cómo está marcado Adán? Porque de su costado sacó una costilla Dios y creó Eva. Por lo tanto,
Es figura del que había de venir hasta en eso. ¿Cómo comprendemos la llaga de Cristo más ahora? Era figura del que había de venir. Si no tiene llaga, no es el Mesías. Si no hay llaga, no es el Mesías, no hay salvación. Y fijaros, porque esto nos lleva a pensar una cosa. ¿Qué dice más adelante? Creo que en su capítulo 2 o 3, cuando instaura el matrimonio. ¿Que se hacen qué? Una sola carne. ¿Veis a dónde voy? Por lo tanto, una sola carne. Hombre y mujer igual a humanidad. Lo hemos visto en el texto paralelo. Una sola carne, juntos, en matrimonio. ¿Cuándo se consuma el matrimonio? En el acto sexual, ¿cierto? Debería ser así. Pues, ¿dónde tenemos a Cristo con el estigma del costado? En la cruz, ¿cierto? En la cruz. Por lo tanto, varón y hembra los creó. Está diciendo que el matrimonio en una sola carne está representado en la cruz. Cristo, cuando muere en la cruz, cuando es atravesado también por la lanza, en ese momento está simbolizando también el matrimonio. El matrimonio. La unión de hombre y mujer. ¿Por qué tan importante el matrimonio? ¿Por qué? ¿Quién representa al hombre? Cristo. ¿A quién representaba Adán? Cristo, figura del que había de venir. ¿Quién representa a la mujer? La Iglesia. ¿Por qué es tan importante el matrimonio? ¿Por qué es tan importante esa unión conyugal dentro del matrimonio? Es la unión de Cristo y su Iglesia en íntima armonía. Son una sola carne. Es realmente emocionante. Porque si aún seguimos investigando y viendo más allá, vamos a ver que hay muchas connotaciones simbólicas. Luego les dice también en Génesis 3:26, creo que es, les dice a la mujer, después de pecar, tu preñez será con dolor. En el nacimiento, con dolor. ¿Cuánto dolor le supuso al Creador, a Jesús, nuestro nuevo nacimiento? Porque volvemos a nacer, ¿cierto? Espiritualmente volvemos a nacer. Porque esa sangre nos llega al propiciatorio, nos lleva delante de Dios, somos nuevas criaturas. ¿Por dónde nace el hombre? Por el aparato reproductor femenino, ¿cierto? ¿No hay un sangrado mensual en la mujer también? Constante. Todo eso es recordatorio de lo que pasó. La unión de las dos personas, el hijo que nace, todo representado en la cruz y representa esa unión, el matrimonio, la nueva vida, la nueva criatura constante. Cuando dice, tu deseo será para tu marido. Ya estamos todos pensando, ya está, ya no puede pensar. No dice eso la Biblia. No dice eso la Biblia. Si analizamos la palabra deseo, que la tengo por aquí, no lo tengo aún preparado, la voy a encontrar. La palabra deseo quiere decir estirarse hacia, anhelo, contentamiento, deseo, correr detrás, hacia, rebosar. ¿Veis alguna connotación sexual aquí explícita? Yo veo anhelo por el esposo, rebosar por estar con él. ¿Cómo debe sentirse la Iglesia por estar con Cristo? Así, ¿no? Anhelo de desear de estar con él. Hay una representación brutal en todo Génesis
respecto a esto.